Jueces capítulo 3, versículo 1 al 6. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. 2. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandatos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Versículos 7 al 11. Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y volvieron y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Versículo 12 al 30. Ahod liberta a Israel de Moab. 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos y un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón
hombre muy grueso. 18. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. 19. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. 20. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahol dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. 21. Entonces alargó Ahol su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol. 23. Y salió Ahol al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. 24. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. 25. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. 26. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahol escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seiriat. 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. 28. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. 29. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. 30. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Versículo 31. Samgar liberta a Israel de los filisteos. 31. Versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Las victorias de los jueces. Capítulo 3 al 5. En el libro de Josué hay un solo líder y Dios estaba con la nación entera, pero en Jueces hay muchos líderes y Dios solo está con estos líderes, no con la nación entera. Varios jueces menores se mencionan aquí, cuyos ministerios podemos estudiar brevemente. Otoniel, capítulo
3 versículos 1 al 11, los de Mesopotamia esclavizaron a Israel 8 años. Entonces Dios levantó a Otoniel, yerno de Caleb, para que libertara a la nación. Su nombre significa Dios es poderoso, e hizo honor a él. Véanse Jueces capítulo 1 versículo 9 al 15 y Josué capítulo 15 versículos 16 al 19. Debe haber complacido a la familia de Caleb tener un hombre tan valiente en sus filas. Libró a la nación y tuvieron descanso 40 años. Ahod capítulo 3 versículos 12 al 30. Esta vez el Señor usó a Moab para castigar a Israel, junto con Amón y Amalek, los antiguos enemigos de los judíos. Los israelitas sirvieron 18 años como esclavos hasta que Ahod los libertó y les dio descanso 80 años. Dios usó el hecho de que era zurdo para engañar al enemigo, porque el rey no hubiera sabido lo que Ahod sacaba de entre sus vestidos por el lado derecho. Los benjamitas, al parecer, estaban dotados con hombres zurdos. Jueces capítulo 20 versículo 16, Primera Crónicas capítulo 12 versículo 2. Una vez que el rey enemigo fue asesinado, Ahod pudo reunir su ejército y arrojar a los invasores. Sangar, versículo 31. Es probable que Sangar dirigió una victoria local contra los filisteos. No se le llama juez, aunque se le incluye entre ellos. Dios puede usar las armas más extrañas, incluso una aguijada de bueyes. Una de las cosas que debemos notar en nuestra lectura bíblica son las peculiaridades. Una peculiaridad es algo que parece como algo extraño en la lectura bíblica. Una de las peculiaridades que podemos notar es que en este capítulo dice que Jehová dejó naciones paganas que habitasen junto a Israel para probar al pueblo y para que conociesen la guerra. Normalmente tendría que ser todo lo contrario. Mostrarles la manera como terminar las guerras y vivir en paz. Entonces, ¿por qué dice que dejó naciones paganas junto a Israel para que conociesen la guerra? La respuesta es que para que aprendiesen en carne viva a depender de Dios y no de sí mismo para su prosperidad, ya que cada vez que se sintieron seguros y en paz o reposo, se alejaron de Dios. Lo mismo con el creyente. Los hombres religiosos como los judíos creen que Dios solamente está para darles prosperidad y tranquilidad, para darle todo lo que piden y todo lo que deseen. Lamentablemente muchas iglesias que se hacen llamar cristianas tienen esa mentalidad, igual que muchos creyentes. El cristiano tiene que estar siempre en alerta para la guerra espiritual. Recordemos, la guerra espiritual no es con las demás personas en la carne, es decir, no en contra de las personas, es en contra del pecado, incluyendo nuestro propio pecado, es decir, nuestra lucha es contra nuestra propia naturaleza pecaminosa carnal. Cuando el cristiano deje de recordar que el servicio a Dios primeramente depende de su lucha constante contra el pecado y se siente prosperado, tiende a olvidar que en todo tenemos que depender primero de Dios para continuar la lucha e ir de victoria en victoria.
Ir de victoria en victoria significa entender que mientras estemos en este mundo, nuestra lucha será constante. Recuerde lo que dijo Pablo antes de morir. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Toma en cuenta que él no dijo esto cada vez que había ganado una batalla. Dijo esto al final de su vida, indicando que la vida cristiana aquí en la tierra siempre será una batalla. El cristiano debe seguir luchando hasta el final. La Biblia, ahora la que llaman Palestina, en tiempos bíblicos se llamaba Canaán. Seguramente se llamaba Canaán en honor al nombre del hijo de Cam, hijo de Noé. Canaán era nieto de Noé. Veamos la profecía acerca de Canaán. Génesis capítulo 9, versículo 22 al 27. 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. 24. Y despertando Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. 26. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Acá vemos que ya Dios había profetizado justo después del diluvio que los cananitas servirían viviendo con los israelitas en un futuro y que los cananitas serían siervos de Israel. El cumplimiento de esta profecía es la que vemos en el libro de Jueces, también cumpliendo la profecía de que Canaán no solamente sería conquistada por los israelitas, sino que también por otras naciones durante su historia, que vendrían de la descendencia de Jafet, hijo de Noé. Hasta el día de hoy esa profecía se ha cumplido, ya que los palestinos que antiguamente se llamaban filisteos son siervos de Israel. Por eso que Palestina o el territorio designado a los palestinos no es un país, sino que es un estado dentro del territorio conquistado y dominado por Israel. Y debido a esto es que siguen en conflicto estos dos pueblos, ya que los palestinos consideran al territorio de Israel como propio, lo mismo que los israelitas consideran al territorio que ellos conquistaron, incluyendo al de Palestina, como propio. En otras palabras, todavía se está cumpliendo la profecía que dijo Noé acerca de su nieto Canaán. Nótese que fue Cam el que pecó, no su nieto Canaán, pero la maldición cayó sobre su nieto Canaán, porque era profecía. En otras palabras, y como es obvio, Dios ya sabía de antemano que Israel no iba a ser fiel en obedecer y buscar al Señor en forma constante y permanente. Siempre iban a fracasar, porque como dijimos, no andaban por fe, sino por vista, y andaban por las obras de la ley. Por eso pecaban constantemente, volviéndose a los ídolos paganos y formando familia con mujeres paganas
trayendo sobre sí el juicio de Dios, en cumplimiento a las profecías acerca de Canaán. Acá también podemos notar lo siguiente: ¿cuál fue el origen del diluvio? El pecado de la gente, obviamente rechazó a Dios. Pero volvamos a ver cuál fue el origen de ese pecado. Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2. 6. La maldad de los hombres. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ya habíamos dado una explicación acerca de estos versículos, y acá vemos que el origen del pecado de la humanidad en esa época fue que los hijos de Dios tomaron mujeres paganas o incrédulas, que ahí se les llama hijas de los hombres. Como hemos explicado, estos hijos de Dios no eran ángeles, como equivocadamente piensan muchos cristianos por no interpretar bien las Escrituras. Explicamos que estos hijos de Dios eran la descendencia piadosa de Adán, obviamente por parte de Set. Es decir, igual como vemos en este capítulo de Jueces, donde los israelitas tomaron mujeres paganas y de esa forma pecaron contra los mandamientos de Dios. Lo mismo ocurrió en el juicio del diluvio, donde los hijos de Dios pecaron tomando mujeres incrédulas. Comparemos con Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, es decir, los descendientes de Set empezaron a invocar a Dios. Véase también la genealogía de Jesús, Lucas capítulo 3. Ahí dice que Adán es hijo de Dios, por lo tanto su descendencia piadosa también.